Buenas noches. Lamento mucho el inconveniente que tuvimos con la conexión a internet, pero espero puedan ver la grabación de esta clase y puedan ser edificadas por los contenidos que nos quedaron pendientes. No sé, de verdad no sé qué pasó con el internet, pero de igual manera confío de que van a ver la grabación y que van a estar pendientes. Cualquier pregunta que tengan o comentario que tengan, por favor escríbanme por mensaje privado en WhatsApp para a analizar o aclarar cualquier duda que haya quedado presente. Habíamos quedado en las preguntas de consolidar y estábamos hablando sobre el pecado que vemos en la historia. Uno de los pecados más grandes que vemos es obviamente la persecución al cristianismo, ¿verdad? Por medio del apóstol Saúl o del apóstol Pablo, que antes era conocido como Saulo, y que estaba persiguiendo a la iglesia cristiana y que estaba asesinando, encarcelando y buscando exterminar toda la iglesia. Y conversamos un poquito sobre la religión judía y la religión de la época que se enfatizaba mucho el seguir la ley de Dios, que la única forma en la que una persona podía estar correctamente ante los pies de Dios era si seguían su ley en su totalidad. Y compartimos que a veces ese pensamiento puede que esté como un poquito alejado de nosotros, pero igual nosotros caemos en la tentación de pensar de que estando un pasito más cerca de Dios, haciendo una cosa, podemos estar un pasito más cerca de Dios. Por ejemplo, uno de los ejemplos que compartí con ustedes fue que yo al ir a la iglesia, muchas veces pensamos que al ir a la iglesia, estamos ya haciendo una buena obra, estamos un pasito más cerca de Dios, que al dar una donación o hacer una caridad o servir al prójimo, estamos haciendo una buena cosa para ganarnos un mérito sobre nosotros y estar mejor ante los ojos de Dios. Y la realidad es que ninguna de las cosas que nosotros hacemos nos pueden ganar la salvación, como quería el apóstol Pablo a Saulo en esa época, que siguiendo la ley de Dios iban a ser salvos, iban a estar correctos ante la ley de Dios, porque tú y yo somos pecadores en su totalidad debido a que hemos roto, aunque sea solo una pequeña de esas leyes, al haber hecho una mentira, al haber cometido adulterio en nuestro corazón, al haber cometido asesinato en nuestro corazón, al odiar al prójimo, a mirar a una persona de una forma en la que no se debe mirar o pensar, hemos cometido adulterio, asesinato en nuestros corazones. Mi punto es que cada uno de nosotros es un pecador por nuestras obras que hemos hecho. Entonces, lo único que nos puede salvar es el amor y la gracia de Dios, lo cual vamos a hablar en unos momentos, ya después de que terminemos con esta pregunta. Pero el pensamiento de perseguir al cristianismo y terminarlo en su totalidad, también tenemos ese pensamiento de cuántas veces, bueno, puede que tú hayas sido cristiano toda tu vida. Yo no, y considero que la mayoría de nosotros tampoco, pero cuántas veces no nos burlamos o no les hicimos el feo o no empujamos y echamos a un lado a todas esas personas que querían compartir con nosotros el mensaje de Dios. Y bueno, por falta de nosotros, culpa de nosotros y el Espíritu Santo está esperando el momento correcto para orar, pero muchas veces echamos a un lado y hablamos feo sobre el cristianismo y el evangelio de Dios. Otro pecado que también vemos en la historia, y este es bastante interesante, me hubiera gustado poder ver sus comentarios sobre esto, pero muchas veces, ¿verdad? Ya que tú eres cristiano y estás aprendiendo en el camino del Señor, de Dios, vas a darte cuenta de que las personas son pecadoras. Todas las personas con las que tú hablas son pecadoras. Y hay veces en las que los pecados de una persona puede que sean, que tú pienses que sean peores que los de otra persona. En este caso hablo sobre el asesinato. El, este apóstol Pablo, Saulo, había cometido encarcelamiento, persecución, había visto la muerte de Esteban y me imagino estaba de acuerdo con eso porque no querían que se expresiera esto. Y luego llegó a los pies de Ananías, ¿verdad? Por medio del Espíritu Santo, obviamente, diciendo que era un hermano en Cristo. Y la pregunta que yo tenía para ustedes era, si tú hubieras visto o si tú hubieras hoy en día a una persona que se enfocó tanto, tanto, tanto en derrotar, en derribar, en odiar al pueblo de Dios, si tú lo vieras volver ante tus pies y decir que ahora cree en la fe, que quiere ser parte de tu iglesia, ¿cómo te sentirías? Obviamente hay una parte de nosotros que se alegraría mucho, ¿verdad? Porque la idea es que todos sean salvos. Pero por culpa de nuestro pecado, también va a haber ese pensamiento en nuestro corazón que dice, uy, yo no sé, manito, no sé, eso ahí está un poquito raro.
no entiendo cómo es posible que tú vayas de tanto odio ahora a los pies de Cristo en este amor. Y tenemos esa situación, si tú te pones en los pies de Ananías, de pensar, yo hubiera aceptado a Pablo, yo hubiera aceptado a Saulo. ¿Cuántas veces tú no has juzgado a una persona por los pecados que sabes que ha cometido? Por sus pecados de moralidad sexual, del alcohol, de las drogas, de la mentira, el odio, el chisme, lo que sea. ¿Cuántas veces no has hecho a un lado a esas personas que caen tanto en ese pecado y continúan cayendo en ese pecado? Igualmente dicen que son cristianos, pero los echas a un lado porque está un poquito rara la situación, ¿verdad? Y sin embargo, por medio del Espíritu Santo y la proclamación de Dios con Ananías, el apóstol Pablo fue recibido con brazos abiertos. Pero ese pensamiento es bastante importante recordar a la hora de estar en esta pregunta de qué pecado me enseña a confesar esta historia. El pecado que aun cuando las personas se arrepienten y vienen a mis pies para proclamarles el evangelio, pienso en su pecado y digo, no, esta persona no se lo merece. Esta persona ha sido muy mala y me pongo en los pies del juez y digo, esta persona no va a entrar. Y nuestro trabajo no es ser un juez. Nuestro trabajo no es proclamar condenación. Nuestro trabajo es proclamar el mensaje del Evangelio y las buenas nuevas, que es la tercera pregunta, la pregunta más importante a la hora de hablar de las preguntas de consolidar. ¿Cómo vemos el amor de Dios en esta historia? Y siempre que llegamos a esta pregunta, yo les hago el comentario de que tú puedes hablar del pecado todo lo que tú quieras. Cuando tú estás compartiendo una historia bíblica, tú puedes decirle a la persona todo lo que ha hecho mal. No me importa, está bien. Pero aún más, con mayor cantidad, con mayor certeza, con mayor autoridad, con mayor amor, tú tienes que proclamarles el amor de Dios, el evangelio. ¿Y qué es el evangelio? Me han escuchado bastante reenfatizar este comentario. ¿Qué es el evangelio? El evangelio no es decirle a una persona, Dios te ama. Eso no es el evangelio. El evangelio no es decirle a una persona, Dios se preocupa por ti. Eso tampoco es el evangelio. El evangelio no es decirle a la persona, Dios va a satisfacer todas tus necesidades, no te preocupes, Dios está atrás tuyo protegiéndote y cuidándote. Mira qué, esto tampoco es el evangelio. El evangelio es proclamar la vida, la muerte y la resurrección de Cristo para que por medio de la fe en el Espíritu Santo, de que estos eventos son una realidad y de que el sacrificio que él hizo en la cruz es para mi beneficio, para mi salvación, para que yo tenga la paz. Eso es el Evangelio, proclamar la vida, la muerte y la resurrección de Cristo, que por medio de la fe, su pureza, su santidad, su perfección, su justicia ha sido derramada por encima de mí y soy completamente libre de todos mis pecados porque mis pecados fueron crucificados con Cristo en la cruz. Eso es lo que salva. Eso es lo que lleva a una persona del arrepentimiento a la vida eterna. Eso es lo que te ha salvado a ti y lo que te ha hecho a ti un hijo, una hija de Dios. Muy importante y siempre lo voy a enfatizar porque hay muchas formas en las que las personas entienden el amor de Dios. Tú le puedes decir a una persona, Dios te ama. ¿Y eso qué significa? Para muchas personas es diferente. Pero lo que dice la Biblia, el amor de Dios es haber mandado a su único hijo a este mundo para ponerse por encima todos los pecados tuyos y de todo el mundo, para que por medio de la fe en él tú seas salvo y las personas sean salvas también. Habiendo hablado de eso, con en la sombrilla, ¿verdad? La sombrilla importante de el Evangelio, el amor de Cristo, ¿qué otros versículos o cómo ves tú el amor de Dios en esta historia? Y me siento un poco raro porque usualmente es la parte en la que ustedes hablan y comparten sus ideas, pero una forma en la que vemos el amor de Dios es ponle cuidado cómo reacciona con Pablo. Pablo, lo peor de lo peor, ¿verdad? Una persona que estaba persiguiendo públicamente a la iglesia, no fue destruido con un trueno, no fue golpeado con la mano derecha de justicia de Dios y no fue asesinado de removido de esta tierra, pero fue recibido por Cristo. Cristo lo convirtió. Nota que fue Cristo haciendo todo, ¿verdad? No fue Pablo. Las obras de Pablo fueron horribles ante los ojos de Dios persiguiendo a su pueblo, pero fue Cristo.
que lo vio a él en los ojos de amor y de perdón de que solo Dios tiene, diciendo, tú eres mío, tú me perteneces, ¿por qué me estás siguiendo? ¿Qué es lo que está pasando? Abre los ojos, deja que yo te haga ver la realidad. Jesús apareciéndose y convirtiendo a esta persona a la cual el mundo y cualquier otra persona diría, llévatelo, mándalo lejos, nadie lo quiere volver a ver. A esa persona fue la que Jesús salvó. Y si Jesús salvó y redimió a esa persona que cometió, quién sabe, bueno, sabemos muchos pecados horribles, ¿verdad? ¿Cuánto más no te va a recibir a ti? ¿Cuánto más no te va a redimir a ti? Todo pecado se ahoga en el amor de Dios. Todo pecado se ahoga en el océano vasto, grande, que es el amor y el perdón de Dios, por medio del Espíritu Santo obrando en el corazón de las personas, por medio del arrepentimiento y la fe en Cristo. El perdón, la paz, la gloria del reino de los cielos le pertenece al Pablo, a Saulo, y te pertenece a ti. Ahí va a ser el comentario. Piensa en ese pecado, y lo hice el comentario en la clase pasada. Piensa en ese pecado que te ha causado tanto dolor, ese pecado que cometiste o que puede que sigas cometiendo y que pienses que está bien, que no hay nada malo. El pecado es pecado. Piensa en ese pecado que te causó tanto dolor, que te causó tantos problemas, que rompió quién sabe cuántas relaciones con tus amigos, con tus familiares, con tu esposo, tu esposa, no sé. Ese pecado que te ha causado tanta tristeza, tanto dolor, incluso los pecados que ni siquiera sabes. Y quiero que caigas en cuenta y lo pongas a los pies de Cristo y abras los ojos, que literalmente quedes ciego, como Saulo, el apóstol Pablo, quedó ciego al ver la gloria, el amor y el perdón que Dios te ha dado a ti. Tan maravilloso, tan grande es, que sobrepasa todo entendimiento y que te da toda la paz, la alegría y el gozo del mundo. Tú eres perdonado, tú eres justificado y tú eres recibido con brazos abiertos por el Rey, el Dios del universo que lo creó todo. Y si este Rey, Dios del universo, el apóstol Pablo es un ejemplo perfecto para nosotros también sobre eh, el perdón. Vuelvo y hago la recapitulación de esa frase. Si Dios perdonó a Pablo, que lo persiguió públicamente, que lo odió, que vio cómo asesinaban a su pueblo, ¿cuánto más no te va a perdonar a ti? ¿Y cuánto más no te va a usar a ti? Bueno, puede que tú hayas visto un asesinato o hayas asesinado a un cristiano, no sé, puede que sí, puede que lo hayas odiado, puede que los hayas maltratado, los hayas perseguido, pero que no te caiga la duda y no caigas en esa trampa de pensar de que Dios no te puede perdonar a ti y que Dios no te ha perdonado a ti y que Dios no te va a usar a ti. Dios te está usando. Estás en estas clases para aprender y estás aprendiendo, estás siendo edificado. Me lo has dicho con tus propias palabras. Estás aprendiendo, estás siendo edificado, no solo para tu propio beneficio, pero así como el beneficio del apóstol Pablo fue para su conversión, para proclamar el mensaje del evangelio a todas las naciones, así igualito tú, de la misma manera, con el mismo espíritu, con el mismo Dios, está siendo edificado para proclamarle la palabra a otras personas que aún todavía no saben del beneficio tan grande que es ser un hijo de Dios. Piensa, medita en esto. ¿Qué te lleva a Dios a orar y a hacer en estos versículos? ¿Qué te lleva a Dios en tu oración de la noche, de la mañana, a darle gracias, darle alabanza, etcétera, etcétera? Medita en esto mientras sigues en tu vida y sigues en estos cursos con nosotros. Continuamos con nuestra siguiente parte de la clase. Vamos a hablar sobre parte de la pregunta del proyecto final. El Señor llamó a Pablo al que perseguía a los creyentes. Un poquito la biografía de Pablo. Les voy a compartir quién es, solo para que lo tengamos bien presente. Puede que tú ya sepas, pero para que lo tengamos presente. Pablo, claramente Saulo Pablo, no creía que Jesús de Nazaret era el Salvador prometido, el Mesías. Él no lo creía.
Lo había escuchado, pero no creía que esto fuera verdad. Era un fariseo que creía que una buena relación con Dios y la salvación dependían de la vida que él vivía. Lo habíamos hablado hace unos momentos. No creía en la salvación por fe, pero él creía que por sus buenas obras iba a ser salvo. Esa era la religión judía, la religión de los fariseos. Creían que al hacer todas estas buenas obras estaban ganando mérito y favor sobre sus vidas ante los ojos de Dios. El apóstol Pablo era 100% judío y 100% un ciudadano romano. 100% judío y 100% un ciudadano romano, lo cual le ayudaba mucho después en su conversión a poder conversar y a poder viajar y a poder tener ciertas protecciones y ciertos privilegios en el reino, en el reino romano, mientras proclamaba su mensaje. Y en esta historia también escuchamos que él respiraba amenazas de muerte contra los creyentes. Nota el lenguaje que la Biblia usa. Esto no son solo pensamientos que él tenía, que estupidez lo que estas personas están creyendo. No, decían que eh, metafóricamente, ¿no? Respiraba amenazas. O sea, piénsalo. El respirar amenazas es sentir con toda pasión, con todo celosidad, con todo poder de que lo que estas personas estaban diciendo era mentira total y haciendo todo lo posible para derrotar, exterminar esa idea en su totalidad. Era una persona que estaba instituyéndose para Entiendo qué es lo que está pasando con la conexión, la verdad. Me tiene un poquito confundido. Pero voy a confiar de que esto está todavía funcionando y vamos a seguir adelante. La pregunta es entonces, ¿por qué Jesús, por qué Dios llamaría a alguien como Pablo para ser apóstol misionero? Encontramos la respuesta en Primera de Timoteo 1 al 12. Pablo escribió la carta de Primera de Timoteo, o obviamente a Timoteo, como un padre espiritual. El apóstol Pablo nunca tuvo una esposa, nunca tuvo hijos, pero tuvo a Timoteo, que era una persona una persona joven, la cual él conoció en sus viajes misioneros y se convirtió en su hijo espiritual. Él lo quería mucho